Bien, mis estimados, muy buenas tardes para todos. Vamos a tener un momento para eh, comenzar esta clase de práctica 2, práctica pastoral 2, en la cual vamos a hablar de los reglamentos de la iglesia. Y vamos a hacerlo, pues, primero teniendo un corto devocional. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 18. En el capítulo 18 del libro de Éxodo podemos encontrar nosotros la experiencia de Moisés y Yetro. Moisés había visto Yetro había visto a Moisés ministrar al pueblo, a más de 600.000 personas, alrededor de 1.200.000, 500.000 personas, contando las mujeres y los niños. Y de tal forma que él se preocupó porque vio que él solo ministraba al pueblo. Y el consejo, pues, aparece registrado a partir del versículo 13. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es todo esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sometes tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos jugarán al pueblo en todo tiempo, y todo el asunto grave lo traerán a ti. Entonces vemos, mis queridos jóvenes, cómo el libro de Éxodo, capítulo 18, muestra cómo el pueblo de Israel se organizó, tuvo una estructura organizacional, de tal forma que Dios desde el principio, desde el comienzo del pueblo de Israel, estructuró al pueblo de Israel con una organización bien descrita. Fíjense que había una cascada organizacional. Estaba Moisés, estaba el jefe de miles, estaba el jefe de cientos, estaba el jefe de 50, y también ahora los jefes del grupo más pequeño, pudiéramos decir el jefe de 10. Ahora indica que desde siempre el pueblo de Dios tuvo una organización. Además de eso, organizó el levirato, es decir, puso a la tribu de Leví a encargarse del sacerdocio, de tal forma que el sacerdocio pues formó parte de la estructura central del pueblo de Israel. Había un gobierno civil, leyes civiles, leyes religiosas o leyes ceremoniales, de tal forma que la estructura organizacional del pueblo de Israel siempre fue parte fundamental del plan de Dios para su pueblo. Balaam, cuando trató de maldecir al pueblo, pues se colocó y lo vio desde arriba de la montaña, pues no le quedó otro remedio que exclamar y dar bendiciones y alabar a Dios por la perfecta organización del pueblo de Dios. Lo cual indica que Dios, en su plan maravilloso para con nosotros, la organización y el orden forma parte fundamental de lo que es el plan de Dios para nosotros. Si quieres ser un pastor de éxito, pues tú perteneces a una iglesia organizada. Entiende que estamos bajo una estructura, bajo una organización, de tal forma que Dios nos bendice a través del orden y a través de la organización. Si respetas eso, si formas parte de esa organización extraordinaria y maravillosa, Dios te va a bendecir, así como lo hizo con Moisés. Si oyes mi voz, pues Dios estará contigo. Cuando nosotros formamos parte de esta organización maravillosa que es el pueblo de Dios, Dios estará con nosotros. Querido Dios, gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Permite que esta clase, pues tu presencia esté con nosotros, y permite que a través de este estudio podamos aprender más de los reglamentos de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, definitivamente entonces la iglesia debe ser organizada para cumplir e implementar el orden, porque si no es así, de lo contrario, entonces sería completamente esparcida por toda la tierra. A la iglesia le tomó un poco más de, si se quiere, unos 15, 20 años organizarse, desde 1844, que comenzó el movimiento adventista, hasta el año 1863, en el cual se define, se le da nombre a la iglesia como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no fue tan fácil porque fue bajo una severa oposición de los hermanos, porque ellos entendían de que si se organizaban y se ponían un nombre, iban a ser igual que las otras denominaciones de las cuales fueron echados. Muchos fueron echados de la Iglesia Bautista, muchos fueron echados de la Conexión Cristiana, muchos fueron echados de la Iglesia Metodista, de tal forma que ellos no querían institucionalizarse, sino seguir como movimiento, porque tenían temor, tenían miedo de que pudieran convertirse en esa Babilonia o en esa estructura organizacional que no les permitiera seguir creciendo y seguir añadiendo verdad a nuestros textos. Es en 1863, bajo la dirección del Espíritu Santo, que la iglesia toma el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creo que es el 63 o 61. De todas maneras, es cuestión de fecha. Creo que en el 63 se dio el mensaje de salud y en el 61, sí, corrijo, en el 61 fue que se da el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y 2 años después se da el mensaje de salud. 1861, corrijo, se establece el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día y en el 63 es entonces cuando vienen las primeras misiones de salud de la iglesia. Así que la iglesia debe organizarse para poder ejercer la misión. La obra médico-misionera no debe apartarse de la organización de la iglesia, es decir, todas las instituciones, todos los elementos que van a apoyar a la iglesia deben ser bajo el manto de la estructura que la iglesia establece. Además de eso, aquellos que somos predicadores también de alguna forma somos certificados o licenciados por la iglesia. Es decir, para nosotros poder predicar en un púlpito debemos tener credenciales para predicar, debemos estar autorizados para utilizar el púlpito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, los predicadores debemos mantener pues en alto estándar lo que es la organización de la iglesia y no permitir que ningún tipo de corrientes dañen este asunto. En función de esto, pues, Elena White escribe en el libro El Ministerio Pastoral, cuando los predicadores dejan influenciar por los argumentos y sugerencias de tales consejeros, sería bueno que cada uno de nosotros se preguntase, ¿debo yo, que soy cristiano, un hijo de Dios, un llamado a ser luz del mundo, un predicador de la justicia, quien a menudo ha expresado su confianza en la verdad y en la manera en que Dios nos ha guiado? ¿Debo unir mi influencia a aquellos que amargamente se oponen a la causa de Dios? Hablando pues de la organización. ¿Debo yo, un mayordomo de los ministerios de Dios, revelar a sus peores enemigos los consejos de su pueblo? ¿No animará tal conducta a los inicuos en su oposición a la verdad de Dios y al pueblo que guarda su pacto? ¿Acaso no me impedirá tal concesión abrir mis labios para exhortar, amonestar e instar a mi propia familia o a la iglesia de Dios? Si Pablo o Pedro estuvieran en circunstancias semejantes, ¿traicionarían ellos tan sagrada encomienda? Esto aparece en Joya de los Testimonios Selectos, tomo 3, enero de 1844. Entonces podemos ver cómo Elena habla claramente a aquellos que se oponen a la organización y los coloca pues, en una situación que se oponen al plan de Dios, porque el plan de Dios es que definitivamente nos coloca para que nosotros respetemos la organización. La iglesia tiene varios reglamentos que nosotros tenemos que respetar. Primeramente, ¿verdad? Tiene el manual de iglesia, creo que tengo uno por aquí. Perdonen que me haya levantado, pero aquí está el manual de iglesia, ¿verdad? Es uno de los reglamentos en el cual debe
regirse la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está también el manual de procedimiento para pastores, que también es un manual, hay diversos manuales. Está este manual que heredé de uno de mis trabajos, que es el manual de secretarios de campo. También está el reglamento operativo de la División Interamericana, que es donde se rigen todas las instituciones de la iglesia, ya sean de salud, instituciones educativas o instituciones como los campos locales. Entonces, bajo todos esos reglamentos, en la iglesia casi todo está escrito. Casi todo tiene una norma y un reglamento. Casi todo, y digo yo casi todo, pues por no atreverme a ser un poco ligero y decir que absolutamente todo está normado. Hay cosas pues que de repente se pueden escapar, pero la mayoría de las cosas en la iglesia tiene su forma y su protocolo para proceder y para hacer. Hay inclusive un libro que se llama, que es el libro que tiene que ver con los pronunciamientos de la iglesia sobre el aborto, sobre la clonación, y ese libro también tiene que ver con las posturas oficiales que la iglesia ha dado directrices de manera general. Se llama Declaraciones y Pronunciamientos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creo que está en mi biblioteca. Déjame acercárselo un momentico. Aquí está este libro. Voy a enseñárselos. Aquí está. Declaraciones y direcciones de la Iglesia Adventista, declaraciones y orientaciones y otros documentos, así se llama. Declaraciones y direcciones y otros documentos. Entonces, bajo estos tres documentos, estos documentos que les estoy enseñando acá, ¿verdad? Declaraciones y orientaciones y otros documentos, el manual de iglesia, la guía de procedimientos para ministros, y el reglamento operativo son algunos de los reglamentos que nosotros tenemos y que como pastores nosotros tenemos que regir. Una vez al pastor Israel Leito le preguntaron, pastor, y eso nos lo comentó a nosotros en una de sus, una vez que estuvo pues con nosotros compartiendo, ¿cuál es su opinión personal con respecto a algún asunto? No recuerdo cuál fue. Y el pastor le dijo, yo no tengo opinión personal. Mi opinión es lo que la iglesia cree con respecto a eso. Y pues es una declaración sabia de un hombre que es un dirigente de la iglesia, porque las opiniones personales nuestras pues no pueden preceder ni pasar por encima de los reglamentos ya establecidos y las posturas que la iglesia tiene. Si usted va a ser representante de Dios y representante de esta iglesia, entonces debemos apegarnos a lo que los reglamentos realmente dicen de nuestra iglesia. Debemos ser respetuosos de estos reglamentos y ser defensores de estos reglamentos por el bienestar y el bien de nuestros hermanos. Definitivamente, si nosotros nos apegamos a los reglamentos, vamos a proteger a nuestros hermanos de abusos, vamos a proteger a nuestros hermanos de nepotismo, vamos a proteger a nuestros hermanos de malversación de los usos de los recursos financieros y también humanos de la iglesia. La iglesia se organiza para evitar que personas de forma particular y a mutuo propio puedan usufructar de la iglesia y hacerse dueños de cosas que no les pertenecen, sino que nos pertenecen a todos como adventistas del séptimo día. Así que la iglesia es importante que se organice, tiene sus reglamentos, tiene su forma de trabajar. Ahora, hablando en este aspecto de los predicadores, hay un aspecto interesante que es la ordenación pastoral y tiene que ver con los reglamentos de la iglesia. La ordenación es el reconocimiento público de una elección que ya Dios hizo en el cielo. Dios te escoge a ti y a mí como pastor, pero la iglesia debe reconocer esa elección y lo hace a través de sus organismos constituidos. De tal forma, ¿verdad?, que entonces, pues, un campo local nos puede emplear como ministros a nosotros. Pero quien decide la ordenación de ese obrero al pastorado es la unión. La unión es la que decide si esa persona se ordena o no. El campo local lo emplea, estudia su caso y eleva la petición a la unión para que este personaje pues, pueda ser estudiado en la unión. Él pasa ciertos exámenes y luego de una deliberación y de una comisión ministerial, la unión puede aprobar su ordenación o no.
El campo emplea, pero en la unión se reserva el derecho de ordenarlo. Y una vez ordenado, pues así como la unión le otorgó la ordenación, también se la puede retirar. Por supuesto que las razones por las cuales se retira una ordenación tienen que ver con elementos morales, con elementos pues de mal testimonio, etcétera, etcétera, y eso pues, es así. La iglesia cristiana estaba entrando entonces, dice el libro del Ministerio Pastoral, en una era importante. La obra de proclamar el mensaje evangélico a los gentiles había de proseguirse ahora con vigor. Estoy hablando del tiempo de los apóstoles. Los apóstoles que habían sido designados para dirigir esta obra iban a exponerse a la suspicacia, a los prejuicios y los celos. Sus enseñanzas concernientes al derramamiento, de la pared intermedia, de la separación entre los judíos y los gentiles, pues estaba por verse. Así que Dios vio bien en sus facultades apartarlos, ordenarlos, es decir, hacerlo apartarlos para una divina comisión, Su ordenación fue un reconocimiento público de su elección divina para llevar a los gentiles los alegres buenas nuevas del Evangelio. Así que cuando somos ordenados al sagrado ministerio, somos ordenados para ir a predicar y llevar la palabra de Dios a otras latitudes. La imposición de las manos de la iglesia autoriza a los ministros para enseñar, bautizar, organizar iglesias y casar. Fíjense que en la iglesia, mis queridos, la ordenación nos proporciona a nosotros el privilegio a los pastores de poder ordenar iglesias, organizar iglesias, bautizar a una persona y ofrecer casamiento. Eso también lo pueden hacer los ancianos. Los ancianos pueden bautizar, no pueden organizar una iglesia y tampoco pueden casar. Así que realmente, pues, el anciano tiene ciertas limitaciones y nosotros, pues, de alguna forma, Dios nos ha bendecido por ese privilegio para él. Dice este libro, Obreros Evangélicos, había en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y doctores, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, y Lucio, Cirineo y Manaén, y Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo a la obra a la cual los he llamado. Antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración por la imposición de las manos. Así fueron autorizados por la iglesia, no solamente para enseñar la verdad, sino para cumplir un rito del bautismo y para organizar iglesias, siendo investidos con plena autoridad eclesiástica. La imposición de las manos, entonces, mis queridos, nos inviste a nosotros de autoridad eclesiástica. Antes de la ordenación, por supuesto, debe haber una evidencia de que están siendo dedicados a la obra. Debe haber evidencia por parte de los que asumen la solemne posición de pastores de las que están investidos, que se han dedicado sin reservas a la obra. Por eso en el Sagrado Ministerio nosotros no somos ordenados tan tempranamente en la obra de Dios, sino que nos tardamos por lo menos 5 años, donde los 2 primeros años son de aspirantazgo, es decir, de prueba. El primer año te tienen que renovar el contrato para poder seguir el segundo año, y una vez que pasas los 2 primeros años, según el reglamento, ya empiezas a ser aspirante al ministerio, y esos 3 años posteriores siguen siendo de prueba del aspirante, y al finalizar el 4.º año, ya para el 5.º año, empiezan a hacerte la prueba de doctrina, prueba de manual de iglesia, la prueba pues que tiene que ver con la evaluación con las juntas a las cuales usted está sirviendo, y además de eso, pues de las juntas, la evaluación de los compañeros con los cuales usted labora. La comisión ministerial del campo local se pone y estudia su caso, y en donde evalúan sus informes de trabajo, y es clave allí, muchachos. Escuchen esto, si usted no informa y usted no es fiel informando mes a mes todas sus actividades a través del informe de trabajo de la asociación, no van a poder ordenarlo, no van a poder llevar su caso a la unión, no van a poder evaluarlo. Usted debe ser fiel en el llenado de sus informes mensualmente, que usted vele porque lleguen a la asociación y la asociación lleve ese registro, y usted lleva un registro también de lo que usted entrega, porque si se pierde algún informe, eso puede afectar su ordenación al ministerio. Una vez que esa comisión ministerial estudia sus informes de trabajo, estudia su desempeño en la comisión ministerial, que está formada por los departamentales de la asociación, más la administración del campo, más un representante de los pastores ordenados,
bajo esa evaluación, bajo la evaluación de las juntas de la iglesia que usted sirve, más los exámenes que ya les referí, que es de junta, de manual de iglesia y de doctrinas bíblicas, bajo toda esa evaluación se presenta el candidato a la Comisión Ministerial de la Unión. Y la Comisión Ministerial de la Unión entonces estudia el caso, y déjeme decirle que los filtros de la Unión son mucho más estrictos que los del mismo campo local. Y luego votan, la comisión ministerial de la Unión recomienda a la Junta de la Unión votar la ordenación de esos candidatos. Una vez que la Junta lo vota, entonces ya se autoriza al campo local con un representante de la Unión a ofrecer y a ejercer la ordenación pastoral. Entonces fíjense que es tan importante que el ministro debe dar evidencias de que Dios lo llamó, evidencias de que Dios lo apartó al sagrado ministerio, y por eso hay suficiente tiempo para ver esas evidencias y para estudiarlas en el nombre del Señor. Así que, mis queridos, resumiendo, entonces, es importante que nosotros mantengamos bien en claro que nuestra iglesia tiene reglamentos, que nuestra iglesia, que como pastor nosotros somos defensores y garantes de esos reglamentos, defensores de la organización de la iglesia, porque la iglesia Dios la organizó, es el plan de Dios que esté organizada para proteger los bienes y recursos que la iglesia tiene, y usted es el custodio de las finanzas, del talento humano, de la infraestructura, de los acuerdos de la iglesia. El pastor no debe usar su posición de influencia para hacer lo que él quiera y lo que él diga, sino para imponer el imperio de la ley que ya la iglesia ha establecido a través de su manual de iglesia. Si usted quiere, mi querido ministro, que le vaya bien en el pastorado, nunca deje este libro fuera de su estudio, cárguelo para arriba y para abajo, úselo en sus juntas de iglesia, capacite a sus juntas de iglesia con su manual, conozca su manual y su reglamento en todos los aspectos que conciernen a la administración de la iglesia, y así ganará el respeto de los hermanos, ganará la consideración de sus superiores, de la gente empleadora que los tiene, y así pues usted ganará el favor de Dios, que es lo que Dios quiere. Así como le dijo Yetro a Moisés, si hicieses esto, Dios estará contigo. Pues esperamos entonces sus reacciones a esta clase. Recuerden que deben escribir en su foro de discusión. Allí la reacción a esta clase, mínimo unas 300 palabras mínimo, y colocarlas allí en su foro para ser evaluado. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces en una próxima entrega de Práctica Pastoral. Coloquen por favor en el foro cuántos reglamentos tenemos y mencionen cuáles son. Ya no se los dije, ¿verdad? Está el manual de iglesia, la guía de procedimientos para ministros, ¿verdad? Está declaraciones y orientaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también está el reglamento operativo de la División Interamericana. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en otra clase.